Buen día, profesor. Este día voy a explicar todo lo que se desarrolla en el laboratorio número 3, pruebas y localización de fallas en el sistema de lubricación. El que les habla es Cristian Arroyo. Bueno, seguidamente pasamos a la charla de seguridad, donde escuchamos algunas anécdotas y a partir de ellos tomamos precauciones, ¿no? Después se rellenó el ATS para analizar también algún peligro que pueda existir en el ambiente. Después, las preguntas planteadas, cómo afectaría las condiciones climáticas en el sistema de lubricación. Bueno, resumiendo, si es que hubiese o el equipo está trabajando en altura, la viscosidad sería alta, ¿no? Y esto provocaría a la larga desgastes prematuros. Y si en caso el equipo está trabajando en la costa o en excesiva temperatura, igualmente perdería la viscosidad y no entraría o no fluiría no llegaría a partes extremas y igualmente se procedía a desgaste prematuro. Si la temperatura del trabajo no es la requerida, ¿cómo afectaría el diagnóstico o toma de medidas? Bueno, como sabemos bien, la temperatura de trabajo es de 70 a 80 grados normalmente, pero ¿qué pasaría si es que tomamos antes de que la temperatura llega, ¿no? Simplemente que no se tomaría buenos datos y los datos que nos da serían simplemente erróneos, ¿no? Y no estaríamos haciendo una toma adecuada de estos valores o no serviría para poder diagnosticar algunas fallas. Bueno, aquí tenemos lo que es lo que hemos analizado al tractor de 3G, por lo cual nosotros hemos utilizado un conjunto de manómetros, pirómetros y el tacómetro, para lo cual nosotros aquí tenemos, cuando encendemos normal el motor, nos bota que tenemos unos 160 psi la presión de aceite, lo cual con transcurrir de los minutos podemos visualizar cómo es lo que inició y cuánto es lo que disminuyó. Bueno, acá tenemos la temperatura del motor y la presión de lubricación y los RPMs. A 110 el motor en frío, el motor 110, los RPM era 700 y la temperatura en caliente 160 psi con un RPM de 1932. Bueno, cuando hicimos el calado, como vemos, la variación no es demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Si este valor excede, si ya sea 200, 300 o en 500, ya estaríamos hablando de una falla, ya sea en transmisión o ya sea en el motor, de acuerdo al manual, ¿no? Como se puede ver acá también, 140, que la presión no ha variado bastante. Continuando con la presentación, mi persona va a dar a conocer sobre las evaluaciones que se realizó en la excavadora 336DL. La primera evaluación son las RPMs del motor, el cual los datos obtenidos fueron de las bajas RPMs 807 y en alta 1945. Son llamados como también dial, ¿no? Estas se pueden apreciar en la pantalla de monitoreo del operador del 1 al 10, como se puede apreciar. Estos datos se obtienen gracias al IT Caterpillar, ¿no? Eh, que sirven para poder diagnosticar las fallas eléctricas, y en este caso nos muestra que las RPM del motor están en buen funcionamiento. Luego se evaluó la presión de lubricación, el cual se evaluó con el motor caliente de 75 a 80 grados centígrados, es el temperatura de trabajo, en el cual se obtuvo baja en vacío 40 psi y en calado 57 psi. Sin embargo, también se puede realizar con el motor frío, y nos podría dar en baja en vacío 50 y en calado 60, debido a que eh, el aceite se envía con más fuerza y la viscosidad también es alta, y debido a eso la presión puede ser elevada. Se le dice que
La temperatura es inversamente proporcional a la presión debido a que la temperatura aumenta, la presión disminuye debido a la viscosidad del aceite que va disminuyendo. Y luego tenemos el control automático del motor, el cual tenemos acá AEC desactivado y AEC activado. En activado el RPM es 1350 y al aplicar o al activarlo nos va a reducir a 1300. También tenemos el One Touch que sirve mayormente para economizar el consumo de combustible. Profesor, soy el alumno Iván Brian Jarabacaya. En esta oportunidad le voy a hablar sobre los datos que se obtuvo en el laboratorio número 3. Bueno, los datos que obtuvimos en el laboratorio 3 la tarea era comparar los valores teóricos con los valores reales. Donde nos pudimos dar cuenta que sí se cumplía. Cuando apretábamos Power Chip, eso disminuía a 1020 RPM, y si el operador le llamaba o no apretaba ni un control, él se iba a disminuir las RPM en menos 100. Además, en menos 100 nomás, y cuando se activaba el ahorrador de consumo de combustible, bajaba a 1250 RPM. Se obtuvo valores similares con un margen de error mínimo. Esto quiere decir que lo que dice la teoría es verdad. También debemos recordar que para hacer medición de presiones del lubricante debemos esperar que el motor llegue a temperatura de trabajo, debido a que el lubricante está a alta viscosidad y eso nos puede dar falsas medidas. Soy el alumno Francisco Quispercos, y continuando con la explicación del laboratorio 3, lo que hicimos a continuación fue la obtención de los datos de las RPM, la temperatura y la presión de aceite. Bueno, para esto se utilizó lo que es el con adapter, el software ET de la laptop y el juego de manómetros con LSM. Bueno, los valores obtenidos fueron que las RPM del motor alta en vacío son 2000 revoluciones por minuto, y esto nos genera una presión de alta en vacío 88 psi. Y bueno, lo que es una RPM de baja en vacío, obtuvimos que es 650 revoluciones por minuto, y obtuvimos una presión de baja en vacío de 74 psi. Bueno, la temperatura también que hallamos del bloque del motor fue de 88 grados, y la temperatura del filtro de aceite es de 85 grados. La temperatura del enfriador de aceite no lo realizamos. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde todo lo que se encuentra sombreado es lo que es aceptable en las mediciones. Si realizamos las mediciones y se encuentra dentro de esta parte sombreada, es decir que el motor no está en buenas condiciones. Un ejemplo sería que a altas en vacío, las revoluciones del motor en 2000 debe marcar como máximo 88 psi, y es correcto lo que obtuvimos en la toma de datos. Y también un ejemplo es que a 650 revoluciones por minuto debe estar dentro del parámetro, y es correcto porque nos obtuvimos que es 74 psi y se encuentra cercana. Es dentro. Si se encuentra fuera es lo no aceptable y indica que el motor tiene alguna falla. Y bueno, continuando con la explicación, también hicimos lo que es el muestreo de aceite, cómo se debe realizar. Bueno, para esto tiene acá un pin para tomar muestras de aceite. Utilizamos un envase bien limpio, y la manguera solo se puso a un cuarto del recipiente, y se obtuvo una pequeña cantidad de aceite para poder realizar un análisis. Posteriormente se puede realizar un análisis SOS. Y bueno, para esto sí tienen que tener mucho cuidado en la toma de la muestra del aceite, puesto que si llega a entrar polvo, encontraríamos silicio y realizaríamos una mala toma de medición de datos. Bueno, eso sería todo. Gracias.